Hola chicos, en este video vamos a ver lo que son las anualidades y vamos a empezar con el estudio de las ordinarias. Tenemos cuatro conceptos que debemos de tener bien en cuenta y el primero de ellos es la anualidad, el cual se define como un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales, ¿sí? Deben ser pagos iguales e intervalos iguales. Y se conserva el nombre de anualidad pues porque ya está como muy arraigado en el tema, pero no quiere decir que sean pagos anuales forzosamente. Si por ejemplo de esto puede ser un pago mensual de renta, por ejemplo, puede ser un cobro quincenal o semanal de un salario, ¿sí? El salario semanal también se calcula como una anualidad. Puede ser un abono a un carro, ¿sí? Algún crédito de un carro, ¿sí? Esos abonos mensuales o pólizas de seguros, etcétera, que se pagan. Luego viene lo que es un intervalo o periodo de tiempo y esto se refiere al tiempo que transcurre entre un pago y otro, ¿sí? Entonces esto es importante que veamos periodo de pago, ¿sí? Esto es entre pagos. Por ejemplo, si hablamos entonces de una anualidad que es mensual, pues ese intervalo o periodo de tiempo será un mes. Si habláramos de una anual, ese será de un año y así, etcétera, ¿no? En el plazo, este se denomina por el tiempo que pasa entre el inicio del primer pago y el final del último. Es decir, esto nos habla de todo el periodo, pues ¿sí? Todos los pagos, lo voy a poner aquí. Si son todos los pagos, desde que iniciamos a pagar hasta el último pago. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿No? Por ejemplo, si hablábamos de lo del carro, a lo mejor lo sacamos a 48 meses, entonces el plazo son 48 meses y el periodo de pago es mensual, ¿sí? Entonces de esa manera podemos calcularlos. Y la renta finalmente es el nombre que se le da al pago periódico que se hace, ¿sí? ¿Cuánto dinero voy a pagar cada cierta anualidad? Entendiendo pues que la anualidad puede ser mensual, semanal, quincenal, etcétera. Tenemos 16 tipos de anualidades, las cuales mostramos en este pequeño diagrama. Y estas nos hablan según un criterio. Por ejemplo, el criterio de estas, de las simples y las generales, es un criterio de intereses. Veamos, por ejemplo, una anualidad simple. Es aquella cuando el periodo de pago coincide con el de capitalización de los intereses. Esto es muy simple de analizar, pues pudiéramos decir el pago de una renta mensual de 1,500 pesos con intereses de 1,8% mensual. Esto pues es lo que hemos visto en la parte del interés compuesto. Y como podrán pues entonces imaginarse, las generales pues son aquellas que los intereses no coinciden con el periodo de capitalización. Por ejemplo, el pago de una renta semestral con intereses del 30% anual. Las ciertas y contingentes nos hacen referencia al tiempo. Por ejemplo, una anualidad cierta, sus fechas son fijas y se estipulan de antemano desde el principio, pues al realizar una compra, por ejemplo, a crédito, se fija tanto la fecha en que se debe de hacer el primer pago como la fecha para efectuar el último. Entonces, esas son ciertas. Y una anualidad contingente es la que la fecha del primer pago, la fecha del último pago o ambas no se fijan de antemano o desde el principio. Dependen de algún hecho que se sabe que ocurrirá, pero no se sabe cuándo. Un caso común de esto, pues son, por ejemplo, las rentas vitalicias que se otorgan a un cónyuge o a un hijo cuando muere alguien. El inicio de la renta se produce al morir el cónyuge, pues se sabe que éste morirá, pero no se sabe cuándo. Y también el fin de esa renta finaliza cuando muere el otro cónyuge, que también sabemos que va a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces estas ciertas y contingentes dependen del tiempo. Las vencidas y anticipadas hacen referencia a los pagos. Por ejemplo, una anualidad vencida, que también se conoce como anualidad ordinaria, se trata de casos en los que los pagos se efectúan a su vencimiento, es decir, al final de cada periodo de pago. Sí, esto sucede muy común cuando les dicen en una tienda que se lleven una compra a meses o a pagos y que no tienen que dar anticipo o no dan un enganche. Entonces ustedes se llevan y hasta que pasa el primer mes empiezan a pagar. Entonces esas son las vencidas. Y las anticipadas son aquellas en las que los pagos se realizan al principio de cada periodo. Si normalmente cuando se deja un enganche o un anticipo, pues estamos hablando de una anualidad anticipada. Y finalmente, las inmediatas y las diferidas son de iniciación. Se conocen así porque es de acuerdo al momento en que se inicia. Entonces, una anualidad inmediata, que es la más común,
los pagos se tienen lugar en el periodo en que sigue inmediatamente a la formalización del trato, ¿sí? Estas inmediatas. Es decir, hoy se compra a crédito un artículo que se va a pagar en mensualidades y la primera de ellas se realiza en ese momento o un mes después de adquirir la mercancía. Y en cambio, una anualidad diferida se pospone la realización de los cobros o pagos, es decir, se adquiere hoy un artículo a crédito para pagar con abonos mensuales, pero el primer pago se efectúa, por ejemplo, 6 meses después de adquirir la mercancía, ¿no? Esto es muy común, por ejemplo, en tiendas departamentales, en donde te dicen compra hoy y empieza a pagar en marzo, por ejemplo, ¿no? Entonces esas son anualidades diferidas. De todas estas combinaciones que tenemos, como pueden ver, pues hay 16. Las más comunes de todas son las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas, ¿sí? Y por ello son las que vamos a analizar primero y después veremos también estas diferidas y estas anticipadas igual de manera inmediata y de manera diferida. Para por último poder ver algo de las generales, en donde, bueno, con ellas se puede abarcar de manera general los 16 tipos siguiendo una fórmula muy específica. Hasta aquí este video, espero te haya quedado claro lo que es una anualidad y cuáles son las ordinarias, así como de qué depende cada una de ellas para ser nombradas. Hasta la próxima.